agradecer las intervenciones y los comentarios muy valiosos. Empezaría por lo último. Yo creo que es necesario revitalizar, refundar un frente de defensa del petróleo y el gas, ¿no? Lamentablemente, con la muerte física de Manuel Dahmer, se ha perdido ahí una personalidad que encabezaba justamente este frente por la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Yo creo que es cuestión de activar, ¿no? Hay un trabajo ya hecho, no, prácticamente no, no vamos a crear la figura, ya existe, ese sentimiento ya está. En el pasado yo he participado con Gustavo Mome, con Javier Descanseco, con una serie de personalidades en los años 90, Héctor Béjar, lo que se llamaba el Comité Cívico por la Democracia y el Comité de Defensa del Petróleo. O sea, hay que reactivar esas instituciones y, como dice el compañero, son demandas populares. Si la refinería de Talara no se ha privatizado, fue porque Talara fue a un paro de 3 días y que Fujimori tuvo que retroceder. Si Conchán no se privatizó, fue porque los trabajadores activaron, ¿no? Iba a ser una vergüenza que una refinería que vendía por $100 millones se privatice por $2 millones, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, hay que crear los mecanismos y yo creo que el Comité Emancipador es uno de los indicados porque no vamos a esperar nada de Perú Libre. El señor Cerrón está en otra, además es un gran perdedor en estas elecciones. Ninguno de nosotros busca figuración, ¿no? Estamos defendiendo nacionalmente los intereses del país, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, tenemos que aportar, y me parece importante revitalizar este frente de defensa del petróleo y del gas, sería así, ¿no? En el caso, yo quiero resaltar el carácter estratégico de Petroperú, como bien lo ha recordado Germán. No solamente Petroperú abastece a nivel país, allí donde no llega la competencia privada, sino que también contribuye con más de 5.000, 6.000 millones de soles anuales en la recaudación de impuestos en las gasolinas, fuera de los impuestos que pagan como empresa, ¿no? Pero también aquí es importante, en el conflicto del 95, Petroperú, en la guerra con el Ecuador, puso a disposición de las Fuerzas Armadas los combustibles, ¿no? O sea, a precio de costo, o sea, sin costo, ¿no? Puso a disposición los aeropuertos de Trompeteros, los aeropuertos de Andoas. Talara prácticamente fue un gran contribuyente, ¿no? Y también en la guerra con el Ecuador, el 41, ¿no? Entonces, allí se demuestra el carácter estratégico del petróleo que, como bien se ha señalado ahí, la IPC prácticamente nos vendía el combustible como si fuese un negocio cualquiera, ¿no? O sea, el Estado tenía que tomar los combustibles y pagarlos, ¿no? Entonces, y esto es importante, porque en Talara se estableció, los Estados Unidos establecieron la base aérea del Pato, la construyeron, ¿no? Y ahí estaban en la Segunda Guerra Mundial una flota norteamericana aérea como naval, ¿no? O sea, ese principio de era un territorio extra, porque sé por fuentes de trabajadores, un trabajador cumplía el día de mañana sus años de servicio, ¿no? Sus 30, 40 años de servicio, al día siguiente la IPC prácticamente sacaba todas sus cosas y los ponía ahí en la carretera, ¿no? ¿No? Y cualquiera que podía entrar a Talara no podía entrar libremente, tenía que decir por cuánto tiempo usted va a entrar a Talara y cuánto tiempo se retira. Y si no se retiraba al tiempo, prácticamente lo votaban, ¿no? Entonces, eso también forma parte justamente de la recuperación de la dignidad.
Pero yo quiero terminar cómo Petroperú no hay una política energética, porque actualmente hay una empresa que se llama Perú Petro, que no es Petroperú, sino Perú Petro, que es la agencia de contratos, y donde hay un gerente general, Daniel Jocama, hijo justamente del ministro que privatizó las empresas estatales, básicamente del sector minero energético. Bueno, este señor dice, estos lotes petroleros de Talara los vamos a concesionar a privados. ¿Y qué ha hecho? Ha cambiado los nombres, ¿no? Le ha puesto, ahora los lotes van a ser dos bloques, el 204 y el 205, ¿no? Y se van a privatizar. Y como una gran cosa, le concede a Petroperú el 25%, o sea, como socio minoritario, ¿no? O sea, el propio Estado, ¿no? El propio Estado le saca la vuelta, ¿no?, a Petroperú. Entonces, y acá el presidente de la República, Pedro Castillo, y la ministra y el ministro de Economía, que son los dueños, ¿no? Porque hay una junta de accionistas que la conforma el Ministerio de Energía y Minas, 60%, el Ministerio de Economía y Finanzas, 40%. Ellos son los mandamases. Y bueno, y si estos dos ministerios no apuestan por Petroperú, en la práctica Petroperú es una empresa que no tiene futuro. O capitalizan a Petroperú como lo hace Chile con ENAP, como lo hace Petroecuador con Petroecuador, ¿no? En el sentido que le transfieren recursos y luego Petroperú va a devolver esos recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque la refinería con márgenes de $20 el barril es recontra rentable, y produciendo tu propio petróleo, 25.000 barriles al día o 20.000 o lo que fuere, también vas a generar utilidades. La renta se queda en el país, ¿no? O sea, estás generando trabajo en el país, pagas impuestos. En cambio ahora los chinos mandan sus utilidades a la China del lote 10, del lote 6, 7, ¿no? Entonces, y prácticamente cuando tú ves las inversiones, un pozo exploratorio, uno en 30 años, no diga pues el señor Curburneo que hay riesgo, ¿no? Ahí no hay riesgo, explotación es ir a la segura, flujo a las 24 horas. Luego es importante tener en cuenta en el carácter de los sobreprecios. Petroperú actualmente importa caro y tiene que vender caro. ¿Por qué? Porque no está refinando y no produce un barril de petróleo. Bueno, miento. El lote 1 se lo han transferido a Petroperú por 22 meses. O sea, de diciembre del 2021, 22 meses. ¿Y saben cuánto produce ese pozo? 500 barriles al día. Pero 500 barriles y Petroperú necesita 95.000, ¿no? Entonces, y te dan un lote por 22 meses. ¿Qué vas a hacer en 22 meses? O sea que el propio Estado, a través de Perú Petro, le saca la vuelta a Petroperú. Eso significa que no hay política energética, ¿no? Chile tiene una política energética con ENAP, autonomía energética, ¿no? Petroecuador con su empresa Ecopetrol, ¿no? Colombia con Ecopetrol, Ecuador con Petroecuador, tienen políticas nacionales. Aquí Petroperú prácticamente es el patito feo, ¿no? O sea, es la empresa que no la apoyan económicamente, y prácticamente la empresa se ha endeudado, ¿no? Y ahora tiene problemas económicos, financieros, pero ha hecho la inversión más importante. Cuando uno ve sus activos, ¿cuánto tienes de activos? 32.000 millones de soles. ¿Cuánto tienes pasivos? 27.000 millones de pasivos. Oye, tus activos son más que los pasivos. Es una empresa rentable, ¿no? No tan rentable como una empresa privada, pero genera utilidades. Pero si fuese integrada con pozos petroleros, si la refinería que debió funcionar en junio del 2019, hay que investigar por qué se atrasó tanto, 3 años, ¿no? Y vino el COVID y prácticamente, como decía un presidente, expresidente de Petroperú, por cada día que Petroperú no produce, el país pierde 2,5 millones de dólares diarios. 2,5 millones de dólares diarios. Entonces, eso es lo que gana la competencia, ¿no?
¿no? Rexol, ExxonMobil, Valero. Por eso es importante fortalecer Pluspetrol, Consorcio Camisea. Entonces, por eso es importante fortalecer Petroperú y en general la acción del Estado. Y en el caso de la minería, tenemos que revisar el régimen tributario. No es posible que de cada $100 de ingresos, la minería pague solamente 8 o 9 dólares. No es posible, ¿no? Entonces, yo agradezco al Grupo Emancipador por la oportunidad y siempre en la memoria de Juan Velasco Alvarado y de todos aquellos luchadores nacionalistas, ¿no? Que han, de los años 30, yo recuerdo la revista Amauta, 1924, un artículo de Jorge Basadre, Mientras ellos se extienden, ¿no? Que justamente era una crítica a la presencia de los intereses de la IPC en el norte, que prácticamente se convertían en un enclave contra el país. Gracias y muy buenas noches y gracias por todo al Grupo Emancipador.